La noche de su boda, su nuevo esposo le dio la espalda sin siquiera mirarla, dejándola sola en una habitación tan grande como fría. Al día siguiente, él le entregó un contrato que dictaba las reglas de su convivencia, un documento que la trataba más como a una empleada que como a una esposa. Ella lo firmó con una mano temblorosa, entendiendo que su matrimonio no era más que una jaula de oro. Lo que ninguno de los dos sabía era que los barrotes de esa jaula estaban a punto de derretirse por el fuego de una pasión inesperada y prohibida. Un fuego que nacería de los celos más venenosos y del deseo más incontrolable. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El champán sabía a cenizas en la boca de Dolores. Estaba sentada en el borde de una cama gigantesca, cubierta con sábanas de un hilo tan fino que parecían tejidas con niebla, y se sentía la mujer más sola del universo. El vestido de novia, una creación de encaje y seda que había costado una fortuna que su familia jamás podría haber soñado, ahora le pesaba como una armadura. Hacía exactamente una hora que se había convertido en la esposa de Manuel Villaseñor, y hacía 59 minutos que no lo veía. Después del sí, acepto, forzado y sin emoción, y de un vals en el que él la había sostenido con la rigidez de quien sostiene un objeto frágil pero indeseado, simplemente la había conducido a la suite nupcial del hotel más lujoso de la ciudad y se había marchado sin una sola palabra. Ni una mirada. Ni un gesto. El silencio que dejó atrás era más cruel que cualquier insulto. Dolores se desabrochó con dificultad los pequeños botones de perla de la espalda del vestido, sus dedos torpes y fríos. El tejido se deslizó por su piel y cayó al suelo en un susurro, dejándola en su ropa interior de seda, un conjunto elegido por su madre con la esperanza de una noche de bodas que ambas sabían que era una fantasía. Se miró en el espejo monumental que cubría una de las paredes. Vio a una extraña, una joven de 24 años con los ojos llenos de una tristeza demasiado antigua para su edad, el cabello oscuro recogido en un peinado que ya se deshacía y la piel pálida bajo las luces doradas de la habitación. ¿En qué momento su vida se había convertido en esto? Hacía solo 6 meses, su mayor preocupación era terminar su carrera de restauración de arte y ayudar a su padre en su pequeña librería. Pero la enfermedad de su padre y las deudas que amenazaban con devorar el único patrimonio familiar la habían empujado a este abismo. Manuel Villaseñor, un magnate implacable de los negocios y viejo conocido de su padre por tratos que salieron mal para este último, había ofrecido la solución: saldaría todas las deudas, cubriría los gastos médicos y aseguraría el futuro de su familia a cambio de una sola cosa, ella. Un matrimonio. Un acuerdo comercial con apariencia de sacramento. Él necesitaba una esposa de buena familia, una fachada de respetabilidad para cerrar un negocio crucial con unos inversores japoneses muy tradicionales, y ella era la candidata perfecta, joven, discreta y, sobre todo, desesperada. El sonido de la puerta abriéndose la hizo saltar. Manuel entró en la habitación. Era un hombre imponente, alto, de hombros anchos y con una presencia que llenaba cualquier espacio. Su smoking negro estaba impecable, y su cabello oscuro, peinado hacia atrás, no tenía ni un solo mechón fuera de lugar. Pero eran sus ojos, de un color avellana tan intenso que parecían casi negros, los que la paralizaban. Estaban fríos, desprovistos de cualquier emoción que no fuera un profundo y aburrido desdén. Él ni siquiera parpadeó al verla en ropa interior. Su mirada la recorrió de arriba abajo, lenta, analítica, como si estuviera evaluando una propiedad. «Ponte algo de ropa», dijo, su voz era un barítono grave y cortante. «Tenemos que hablar». Su tono era el de un jefe dirigiéndose a una subordinada incompetente. Dolores sintió una oleada de humillación tan intensa que le quemó las mejillas. Se apresuró a recoger una bata de seda que estaba sobre una silla y se cubrió con ella, atando el cinturón con fuerza, como si pudiera protegerla de su mirada helada. Él se acercó a la mini nevera, sacó una botella de whisky y se sirvió un vaso, todo con una calma exasperante. No le ofreció nada. Se apoyó en la pared, frente a ella, y tomó un sorbo largo, observándola por encima del borde del vaso. «Supongo que tu familia está celebrando», comentó, con un deje de sarcasmo. «Han vendido bien a su única hija». El comentario fue tan cruel, tan injusto, que Dolores sintió que el aire le faltaba. «Mi familia no me ha vendido», replicó, su voz apenas un susurro tembloroso. «Hice un trato para salvar a mi padre». Manuel soltó una risa corta y sin alegría. «Llámalo como quieras, Dolores. Trato, venta, sacrificio».
El resultado es el mismo. Estás aquí. Eres mi esposa. Y como tal, hay reglas. Dejó el vaso sobre una mesa con un golpe seco y caminó hacia su maletín, que estaba junto a la puerta. Sacó una carpeta de cuero y la arrojó sobre la cama, a pocos centímetros de ella. Léelo. Es nuestro acuerdo de convivencia. Establece claramente mis expectativas y tus obligaciones. Dolores miró la carpeta como si fuera una serpiente. Obligaciones. Sí. Asistirás a los eventos sociales que yo te indique. Sonreirás, serás agradable y mantendrás la apariencia de una esposa devota. En privado, no quiero verte. Esta casa, o más bien, mi casa, es lo suficientemente grande como para que no tengamos que cruzarnos. Ocuparás el ala este. Yo ocuparé el oeste. No tienes permitido entrar en mi despacho ni en mi dormitorio bajo ninguna circunstancia. Recibirás una asignación mensual generosa para tus gastos. Ropa, joyas, lo que sea que las mujeres como tú compran. A cambio, exijo discreción absoluta. Nada de escándalos, nada de amantes, nada de quejas. Para el mundo, somos un matrimonio. Entre estas paredes, somos extraños. Cada palabra era un martillazo en su corazón ya herido. ¿Y eso es todo?, preguntó, la voz rota. ¿Un contrato para vivir como fantasmas en la misma casa? Él arqueó una ceja, una expresión de fría diversión en su rostro. Oh, no. Hay una cláusula más importante. La del heredero. Necesito un hijo, Dolores. Un varón. Para asegurar la continuidad del apellido Villaseñor y para satisfacer a mis socios. Una vez que me des un heredero, tus obligaciones habrán terminado. Podrás vivir tu vida como te plazca, siempre dentro de los límites de la discreción, por supuesto. Serás libre, y muy rica. El horror se apoderó de ella. No era solo una esposa de mentira, era un vientre de alquiler. Un recipiente. Tú no puedes hablar en serio, balbuceó. Estás hablando de un hijo como si fuera una transacción comercial más. Lo es, afirmó él, sin un ápice de duda. Es la transacción más importante de todas. Así que acostúmbrate a la idea. Cumpliremos con esa parte del trato cuando yo lo considere oportuno. Hasta entonces, mantén tu distancia. Se acercó a ella, y por un momento, Dolores pensó que iba a tocarla. Su sombra la cubrió por completo. Olía a whisky caro y a un perfume masculino y limpio que la descolocó. Inclinó su rostro hacia el de ella, sus labios a escasos centímetros de los suyos. El corazón de Dolores latía con una fuerza desbocada, una mezcla de miedo y una extraña, retorcida expectación. Y una cosa más, susurró él, su aliento cálido rozándole la piel. No te confundas. Este anillo en tu dedo no significa nada. No eres nada para mí, más que un medio para un fin. No intentes jugar a la esposa enamorada. No intentes seducirme. Me das lástima, no deseo. Su voz se volvió más íntima, casi un murmullo perverso. ¿O de verdad creías que me acostaría contigo por placer? Mírate. Eres tan simple, tan aburrida. Pero tu cuerpo servirá a su propósito. Y cuando llegue el momento, no esperes ternura. Será rápido, eficiente y sin emociones. Como arrancar una tirita. Solo espero que no seas de las que lloran. Se apartó bruscamente, como si su cercanía le repugnara. Buenas noches, esposa. Yo dormiré en otra habitación. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la suite, cerrando la puerta tras de sí con un clic definitivo que resonó en el silencio como una sentencia de cárcel. Dolores se quedó de pie, temblando, las lágrimas que había contenido con todas sus fuerzas finalmente rodando por sus mejillas. No lloraba por la falta de amor, eso ya lo esperaba. Lloraba por la brutalidad, por la deshumanización. Él no solo la despreciaba, la había despojado de su identidad, reduciéndola a un útero y a una figura decorativa. Se derrumbó sobre la cama, el contrato aún cerrado a su lado, y sollozó hasta que no le quedaron más lágrimas, un sollozo silencioso y desesperado en la opulenta soledad de su noche de bodas. Los primeros días en la mansión Villaseñor fueron una lección de invisibilidad. La casa era un monstruo de mármol y cristal, con pasillos tan largos que sus pasos resonaban creando ecos fantasmales y habitaciones llenas de muebles caros y cubiertos con sábanas blancas, como cadáveres en una morgue. El personal, dirigido por una ama de llaves llamada Amalia, una mujer de rostro severo y moño apretado, la trataba con una cortesía tan fría que era peor que la grosería. Cumplían sus órdenes,
pero sus ojos la seguían con una mezcla de curiosidad y desdén. Eran leales a Manuel, y ella era la intrusa. Fiel a su palabra, Manuel la evitaba. Sus horarios eran opuestos. Él se iba antes de que ella despertara y regresaba mucho después de que ella se hubiera retirado a su ala de la casa, un conjunto de habitaciones lujosas pero impersonales que se sentían tan acogedoras como una suite de hotel. A veces, oía su coche llegando en mitad de la noche, o el sonido de sus pasos firmes en el vestíbulo de mármol, y se encogía bajo las sábanas. Comía sola en un comedor inmenso, en una mesa para 20 personas, con el único sonido del tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Una tarde, desesperada por un poco de aire fresco y un respiro de la opresiva atmósfera de la casa, descubrió un jardín trasero, abandonado y salvaje. Las rosas trepadoras se habían apoderado de un viejo enrejado, y las malas hierbas luchaban por el espacio con lavandas y lirios olvidados. En el centro, había un pequeño invernadero de cristal con los paneles rotos. Fue como encontrar un oasis en medio del desierto. Se convirtió en su refugio. Cada día, pasaba horas allí, arrancando las malas hierbas, podando las rosas, sintiendo la tierra bajo sus uñas. Era un trabajo físico y agotador que le permitía acallar los pensamientos que la atormentaban por la noche. Un día, mientras intentaba liberar una rosa rebelde de una maraña de zarzas, un jardinero anciano llamado Jacinto se le acercó, con el sombrero de paja en la mano. «Señora», dijo con voz amable, «el señor no quiere que nadie toque estas flores». Dolores se detuvo, el corazón encogido. Otra regla. Otra prohibición. Yo, solo quería arreglarlo un poco. Está muy descuidado, murmuró. Jacinto la miró con ojos amables y llenos de compasión. Esta era la parte favorita de la casa de su madre. Cuando ella murió, el señor Manuel ordenó que nadie volviera a entrar aquí. Quería que la naturaleza lo reclamara todo, supongo. Como si quisiera borrar su recuerdo. La revelación la sorprendió. Manuel tenía una madre. Una madre a la que, aparentemente, había querido lo suficiente como para que su muerte lo llevara a abandonar el jardín que ella amaba. Era la primera grieta que veía en su armadura de indiferencia. «No diré nada si usted no lo hace, Jacinto», dijo Dolores, con una pequeña sonrisa. «Será nuestro secreto». El jardinero le devolvió la sonrisa. «Como diga, señora. Si necesita ayuda, solo tiene que pedírmela». Fue la primera palabra amable que había recibido en semanas. La primera vez que alguien en esa casa la miraba como a una persona y no como a un objeto. Se aferró a ese pequeño gesto de humanidad con todas sus fuerzas. Las semanas se convirtieron en un mes, y la rutina se asentó en una monotonía gris. Hasta la primera cena de gala. Manuel le informó de ello a través de Amalia, quien le entregó un recado escrito en una tarjeta. «Esta noche, 8 de la noche cena con los inversores. Sé puntual y no me avergüences». La nota era tan impersonal como él. Amalia también le entregó una caja de terciopelo azul. Dentro, había un collar de diamantes y zafiros que le quitó el aliento. Era exquisito, y probablemente valía más que la casa de sus padres. Se sintió como una muñeca a la que visten para una función. Eligió un vestido de satén azul oscuro, sencillo pero elegante, que complementaba las joyas. Cuando bajó las escaleras a las 8 en punto, Manuel la estaba esperando en el vestíbulo. Llevaba un traje oscuro que le sentaba a la perfección. La miró, y por un instante fugaz, Dolores vio algo en sus ojos. No era admiración, ni siquiera deseo. Era una evaluación, una inspección, como si comprobara que el producto que iba a presentar cumplía con los estándares de calidad. «Aceptable», fue su único comentario. Luego le ofreció el brazo. Su tacto, a través de la tela de su traje, fue eléctrico. Dolores se estremeció, y él debió de notarlo, porque su agarre se tensó ligeramente. «Relájate», siseó en voz baja, mientras se dirigían al coche. «Solo tienes que sonreír y asentir. No intentes ser inteligente». Durante la cena, ella interpretó su papel a la perfección. Sonrió a los inversores, asintió a sus conversaciones sobre finanzas y mercados globales, y fingió adoración cada vez que Manuel posaba una mano en su espalda. Él, por su parte, era un actor consumado. Hablaba de mi querida esposa, de cómo el matrimonio lo había asentado, y de sus planes de formar una familia. Era una farsa tan bien ejecutada que por un momento, incluso Dolores casi se la cree. De vuelta en el coche, el silencio era denso. Cuando llegaron a la mansión, él la acompañó hasta la puerta. Antes de que pudieran separarse para ir cada uno a su ala, él la detuvo,
agarrándola suavemente por el brazo. Lo has hecho bien esta noche, admitió, casi a regañadientes. Dolores lo miró, sorprendida por el inesperado cumplido. A la luz de la luna que entraba por los ventanales del vestíbulo, sus rasgos parecían menos duros. ¿Es eso todo lo que soy para ti? ¿Una actriz en tu teatro de negocios?, preguntó ella, la amargura tiñendo su voz. Él la miró fijamente, y su expresión se endureció de nuevo. Es el papel para el que te contraté. No esperes más. Pero en lugar de soltarla, su pulgar comenzó a acariciar la piel sensible del interior de su muñeca, un gesto ausente, casi inconsciente. El corazón de Dolores comenzó a latir más rápido. Era el toque más íntimo que habían compartido. ¿Por qué me odias tanto, Manuel? ¿Qué te he hecho yo?, susurró ella. Él apartó la mano como si se hubiera quemado. Una sombra cruzó su rostro, una emoción oscura y fugaz que no pudo descifrar. No te odio, Dolores. Para odiar a alguien, primero tienes que sentir algo por esa persona. Y yo no siento absolutamente nada por ti. La mentira flotó entre ellos, tan palpable que casi podían tocarla. Porque en ese breve momento, cuando su pulgar había acariciado su piel, ambos habían sentido algo. Una corriente. Una chispa de calor en el frío glaciar de su matrimonio. Él se dio la vuelta sin decir nada más y se dirigió a su ala de la casa, sus pasos resonando con una urgencia que no había tenido antes. Dolores se quedó allí, con la piel de la muñeca ardiendo, más confundida y sola que nunca. No sabía que esa noche, Manuel no se durmió de inmediato. Se sirvió un whisky, pero el licor no pudo apagar el recuerdo de la suavidad de su piel ni la sensación de su cuerpo temblando bajo su toque. Se encontró a sí mismo pensando en la forma en que el vestido azul se ceñía a sus caderas, en el brillo de sus ojos oscuros bajo las luces del restaurante. Se enfureció consigo mismo. Era una distracción, un inconveniente. Una mujer que había entrado en su vida por necesidad y que debería permanecer en las sombras. Sin embargo, por primera vez, la imagen de Dolores no le provocaba indiferencia, sino una irritación extraña, una curiosidad que no quería sentir. Unas semanas después, tuvo lugar el evento que lo cambiaría todo. Era una gala benéfica organizada por una de las familias más antiguas de la ciudad. Era el tipo de evento que Manuel detestaba, pero al que debía asistir por negocios. Una vez más, Dolores fue instruida para que lo acompañara. Esta vez, ella eligió su propio vestido, uno que había encontrado en el fondo de un armario en su ala de la casa. Era de un color rojo intenso, con un corte que abrazaba su figura y un escote elegante pero atrevido. Cuando Manuel la vio bajar las escaleras, se quedó inmóvil. La palabra aceptable no era suficiente. Estaba impresionante. El rojo contrastaba con su piel pálida y su cabello oscuro, y por primera vez, no parecía la joven asustada que había llevado al altar, sino una mujer segura de sí misma, una mujer hermosa. Sintió una punzada de algo que no reconoció, una mezcla de orgullo posesivo y una irritación inexplicable. ¿Qué llevas puesto?, preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. Un vestido, respondió ella, con una calma recién descubierta. Me pareció apropiado para la ocasión. Llama demasiado la atención, replicó él. Cámbiate. Dolores lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, no bajó la mirada. No. Ya es tarde. Y me gusta este vestido. Manuel se quedó sin palabras. Era la primera vez que ella lo desafiaba abiertamente. Una parte de él quería obligarla a obedecer, arrastrarla escaleras arriba y hacerla cambiar. Pero otra parte, una parte que no entendía, se sintió extrañamente intrigada por su desafío. Sin decir una palabra más, le ofreció el brazo y la condujo al coche. La gala era un mar de gente rica y poderosa. Manuel la guió a través de la multitud, presentándola como mi esposa, Dolores, con una sonrisa falsa pegada en el rostro. Dolores interpretó su papel, pero algo en ella había cambiado. Ya no se sentía como una víctima. Se sentía como una superviviente. Mientras Manuel estaba inmerso en una conversación con un banquero, Dolores se sintió un poco perdida. Se acercó a una de las mesas para tomar una copa de champán cuando una voz familiar la llamó. Loli, ¿eres tú? Dolores se dio la vuelta y su corazón dio un vuelco. De pie, frente a ella, estaba Ricardo. Ricardo, su amigo de la infancia, su primer amor, el hombre al que había tenido que dejar atrás cuando su mundo se vino abajo. Era arquitecto y se había mudado a otra ciudad hacía años. No lo había visto desde entonces. Estaba más alto, más maduro, pero sus ojos seguían teniendo el mismo brillo cálido y amable que recordaba. Ricardo.
exclamó ella, una sonrisa genuina y radiante iluminando su rostro por primera vez en meses. ¿Qué haces aquí? Mi empresa diseñó el nuevo ala del hospital que esta gala está financiando, dijo él, sin poder apartar los ojos de ella. Pero eso no importa. ¿Qué haces tú aquí? Estás increíble. La última vez que te vi, llevabas vaqueros y estabas cubierta de arcilla de tus clases de escultura. Dolores se rió, un sonido cristalino y alegre que llamó la atención de varias personas a su alrededor, incluido Manuel, que seguía la escena desde el otro lado de la sala, con el ceño fruncido. Largas historias. La vida cambia, supongo. Ricardo notó el anillo en su dedo, y su sonrisa vaciló un poco. ¿Te casaste? Loli, no sabía nada. Fue algo repentino, dijo ella, sin querer dar detalles. Ricardo, sintiendo su incomodidad, cambió de tema. La tomó de la mano, un gesto familiar y reconfortante. Ven, quiero que me cuentes todo. ¿Sigues pintando? Recuerdo que soñabas con abrir tu propio estudio de restauración. Hablaron durante casi media hora, riendo de viejos recuerdos, poniéndose al día sobre sus vidas. Para Dolores, fue como respirar aire puro después de meses de estar encerrada. Con Ricardo, podía ser ella misma, no la esposa de Villaseñor. Se olvidó de dónde estaba, se olvidó de su jaula de oro. Desde la distancia, Manuel los observaba. Cada sonrisa que ella le dedicaba a ese hombre era como una puñalada en su orgullo. Cada vez que él le tocaba el brazo o la mano, un fuego helado le recorría las venas. ¿Quién era ese tipo? ¿Y por qué ella se veía tan feliz, tan viva, con él? Era una expresión que él nunca había visto en su rostro. Con él, ella era sumisa, silenciosa, una sombra. Con ese extraño, era una llama vibrante. La rabia, pura e irracional, comenzó a apoderarse de él. Era una rabia que no entendía. Ella era su esposa, un objeto que le pertenecía, y estaba permitiendo que otro hombre la tocara, que la hiciera reír. La idea era insoportable. Vio cómo Ricardo le susurraba algo al oído y ella se reía, echando la cabeza hacia atrás. En ese momento, Manuel sintió una oleada de celos tan violenta que lo dejó sin aliento. Dejó al banquero a mitad de una frase y cruzó la sala con zancadas largas y decididas. Llegó junto a ellos justo cuando Ricardo decía, deberíamos vernos para tomar un café un día de estos. Me encantaría ver tu trabajo, si es que has vuelto a pintar. Disculpa, interrumpió Manuel, su voz era un gruñido bajo y peligroso. Puso una mano posesiva en la cintura de Dolores, atrayéndola bruscamente hacia su costado. Dolores se sobresaltó, y su sonrisa se desvaneció al ver la furia contenida en los ojos de su esposo. Ricardo miró a Manuel, confundido. Mi esposa y yo nos vamos, anunció Manuel, sin siquiera mirar a Ricardo. Su agarre en la cintura de Dolores era tan fuerte que dolía. Fue un placer, dijo Dolores a Ricardo, con la voz tensa. Adiós, Loli. Llámame, alcanzó a decir Ricardo, antes de que Manuel prácticamente la arrastrara lejos de allí. El viaje de vuelta a casa fue un silencio sepulcral, pero la tensión en el coche era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Manuel conducía demasiado rápido, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. Cuando llegaron a la mansión, no esperó a que el chofer abriera la puerta. Salió, rodeó el coche, abrió la puerta de Dolores y la sacó del brazo sin ninguna delicadeza. La arrastró dentro, a través del vestíbulo y hasta el salón principal, un espacio enorme y frío. La soltó tan bruscamente que ella tropezó. ¿Se puede saber qué era eso?, espetó él, su voz vibrando de ira. ¿Quién era ese hombre? Es un viejo amigo, respondió Dolores, frotándose el brazo. No tienes derecho a tratarme así. ¿Qué no tengo derecho?, se rió él, una risa aterradora. Eres mi esposa. Llevas mi apellido. ¿Y te estabas restregando con ese tipo delante de todo el mundo? ¿Qué clase de imagen crees que das? No me estaba restregando con nadie. Estaba hablando con un amigo al que no veía en años. Se llama tener una conversación, algo que tú y yo nunca hemos hecho. La audacia de su respuesta pareció enfurecerlo aún más. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra una pared. No me hables en ese tono. No lo olvides, Dolores, te compré. Tu padre te vendió para salvar su pellejo, y yo pagué el precio. Me perteneces. Las palabras fueron como un latigazo. Pero esta vez, el dolor se mezcló con rabia. ¿Y eso te da derecho a humillarme? ¿A tratarme como a un objeto,
gritó ella, las lágrimas de frustración picándole en los ojos. Estás celoso. Lo vi en tus ojos. No puedes soportar la idea de que alguien, cualquiera, me trate como a un ser humano. No estoy celoso, rugió él, golpeando la pared junto a su cabeza con el puño. El sonido hizo que Dolores se encogiera. Estoy furioso por tu falta de discreción. Por tu estupidez. ¿O es que te gusta, Dolores? ¿Te gusta provocar a los hombres? ¿Te gusta que te miren como ese idiota te estaba mirando, como si quisiera desnudarte con los ojos? Se inclinó hacia ella, su rostro a centímetros del suyo. Su aliento olía a alcohol y a furia. Dime la verdad. ¿Te acostaste con él? ¿Era tu amante antes de que tu padre te pusiera en el mercado? La acusación era tan vil, tan infundada, que Dolores reaccionó instintivamente. Levantó la mano y le dio una bofetada. El sonido resonó en el salón silencioso, agudo y definitivo. La cabeza de Manuel se giró por el impacto. Se quedó quieto por un segundo, la marca roja de los dedos de ella comenzando a aparecer en su mejilla. Luego, giró la cabeza lentamente para mirarla. Sus ojos ya no estaban fríos. Estaban ardiendo. Ardiendo con una mezcla de sorpresa, furia y algo más, algo oscuro y aterrador que Dolores no pudo nombrar. La agarró por los hombros, sus dedos clavándose en su carne. Nunca vuelvas a hacer eso, siseó, cada palabra destilando una amenaza helada. Pero Dolores ya no tenía miedo. Estaba demasiado herida, demasiado enfadada. ¿O qué? ¿Vas a pegarme? ¿Vas a demostrarme qué clase de hombre eres realmente? Adelante. Pégame, Manuel. Demuestra que no eres más que un matón que compra a la gente porque es incapaz de ganarse el afecto de nadie. Sus palabras parecieron golpearlo más fuerte que la bofetada. Su agarre se aflojó, y una expresión de confusión cruzó su rostro. La miró como si la viera por primera vez, no como un contrato, no como un cuerpo, sino como una mujer con un espíritu que él había intentado aplastar pero que se negaba a romperse. La tensión entre ellos cambió. La ira seguía allí, pero ahora estaba mezclada con algo más. Una conciencia repentina de su cercanía, del perfume de ella, de la suavidad de su piel bajo sus dedos. Sus ojos bajaron a los labios de ella, entreabiertos y temblorosos por la confrontación. El deseo, crudo e inesperado, lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Un deseo que no tenía nada que ver con la cláusula de un contrato. Era posesivo, era primitivo, y estaba nacido de los celos más puros. Soltándola bruscamente, dio un paso atrás, como si se estuviera alejando de un precipicio. Vete a tu cuarto, ordenó, su voz ronca y extraña. No quiero volver a verte esta noche. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y salió del salón, casi huyendo, dejándola sola, temblando, con el corazón latiendo a un ritmo imposible. Se quedó allí, en medio del salón frío, tratando de entender qué acababa de pasar. Habían cruzado una línea. El muro de indiferencia que él había construido tan cuidadosamente se había hecho añicos, y debajo, no había encontrado el vacío que esperaba, sino un torbellino de emociones violentas y contradictorias que amenazaban con consumirlos a ambos. Y por primera vez desde que se había casado, Dolores sintió una pequeña, peligrosa y retorcida chispa de esperanza. Porque la rabia y los celos, por más terribles que fueran, eran sentimientos. Y los sentimientos eran algo con lo que podía luchar. La indiferencia, en cambio, era un enemigo invencible. La guerra acababa de empezar. La bofetada resonó en la mente de Manuel durante toda la noche, un eco más potente que el zumbido del alcohol en su sangre. No durmió. Se quedó en su despacho, en el ala oeste de la casa, viendo cómo la luz del amanecer teñía de gris los cristales, con un vaso de whisky intacto sobre la mesa. No era el dolor físico lo que le molestaba, era el shock. El shock de que ella, la mujer silenciosa y sumisa que había instalado en su casa como un mueble más, tuviera fuego dentro. Fuego suficiente para desafiarlo, para golpearlo. Y lo que era peor, el shock de su propia reacción. El deseo salvaje que lo había asaltado, un impulso tan primario que lo había asustado. Quería herirla con palabras, y en su lugar, había querido besarla. Quería someterla, y en su lugar, había querido poseerla de una manera que no tenía nada que ver con su maldito contrato. Al otro lado de la mansión, Dolores tampoco durmió. Se quitó el vestido rojo y lo dejó caer al suelo, un charco de seda escarlata que parecía sangre en la penumbra. Se metió en la ducha y dejó que el agua caliente cayera sobre ella, frotándose la piel como si pudiera borrar el recuerdo de la dureza de sus dedos sobre sus hombros, de la quemadura de sus ojos sobre su cuerpo.
El miedo que había sentido se había transformado en una extraña y vibrante energía. Había luchado. Por primera vez, le había devuelto el golpe. Y al hacerlo, había visto algo en él, una grieta. Una vulnerabilidad. Su indiferencia era una máscara, y esa noche, ella se la había arrancado. La tensión en la casa al día siguiente era casi un ser vivo. El aire estaba cargado, pesado. Se encontraron en el comedor para el desayuno por primera vez. Normalmente, él ya se había ido. Pero esa mañana, estaba allí, sentado a la cabecera de la larga mesa, leyendo un periódico financiero con una concentración que a todas luces era falsa. Dolores entró, con la cabeza alta, y se sentó en el extremo opuesto, tan lejos de él como era posible. Amalia, la ama de llaves, le sirvió el desayuno con una eficiencia silenciosa, sus ojos yendo de uno a otro, notando la atmósfera glacial. Manuel no levantó la vista del periódico. Dolores comió su fruta en silencio. El único sonido era el de los cubiertos contra los platos. Necesitaré que me acompañes a la inauguración de una galería de arte el jueves por la noche, dijo él de repente, sin mirarla. Su voz era formal, fría, como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Dolores tragó un trozo de melón. Revisaré mi agenda, respondió, con un toque de ironía. El periódico de Manuel se arrugó ligeramente bajo la presión de sus dedos. Levantó la vista, sus ojos avellana encontrándose con los de ella a lo largo de la mesa. La marca de la bofetada había desaparecido, pero el recuerdo estaba allí, flotando entre ellos. No fue una pregunta, Dolores. Es una de tus obligaciones. Entendido, dijo ella, tomando un sorbo de su zumo de naranja. Siempre cumplo con mis obligaciones contractuales. ¿Habrá algún guión que deba aprenderme o puedo improvisar mis sonrisas y asentimientos? La provocación era clara. Manuel apretó la mandíbula. Estaba a punto de replicar cuando un empleado entró discretamente en el comedor, llevando un enorme y extravagante ramo de lirios blancos y rosas pálidas. Para la señora, anunció, colocando el jarrón en una mesa auxiliar. El aroma dulce y fresco llenó el comedor al instante, un contraste flagrante con la amarga tensión. Manuel miró las flores como si fueran una bomba a punto de estallar. ¿De quién son?, preguntó, su voz peligrosamente baja. Dolores sintió un vuelco en el estómago. Sabía, incluso antes de ver la tarjeta, de quién eran. No lo sé, mintió. Él se levantó, caminó hacia el ramo y arrancó la pequeña tarjeta que estaba metida entre las flores. La leyó en voz alta, saboreando cada palabra con un sarcasmo venenoso. Loli, fue maravilloso verte. Espero que estés bien. Me encantaría que me llamaras para que podamos ponernos al día. Ricardo. Arrugó la tarjeta en su puño y la arrojó sobre la mesa. Se giró hacia ella, sus ojos echando chispas. ¿Ricardo? ¿Tú, viejo amigo? No ha perdido el tiempo, ¿verdad? ¿Qué le diste anoche, Dolores? ¿Una promesa? ¿Un número de teléfono? No le di nada, replicó ella, poniéndose de pie, su silla arañando el suelo de mármol. Es una persona educada, a diferencia de otras que conozco. Probablemente se preocupó al ver cómo me sacabas a rastras de la fiesta. Preocupado. Por favor. Sé exactamente lo que ese tipo quiere, y no tiene nada que ver con la preocupación. ¿Y desde cuándo te llaman Loli? Suena íntimo. ¿Es así como te llama cuando te susurra al oído? Se acercó a ella, rodeando la mesa, cada paso lento y amenazador. Quiero que le llames. Ahora mismo. Y quiero que le digas que no vuelva a contactar contigo. Que no te envíe flores. Que no te vuelva a dirigir la palabra. No voy a hacer eso, dijo Dolores, su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Es mi amigo. Y no tienes ningún derecho a decirme con quién puedo o no puedo hablar. Él se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Tengo todos los derechos. Eres mi esposa. El contrato no mencionaba nada sobre aceptar cortejos de antiguos amantes. No es mi amante, gritó ella, exasperada. Y si tanto te molesta, ¿por qué? Me dijiste que no sentías nada por mí. Me dijiste que te doy lástima. ¿Por qué te importa tanto con quién hablo? Era la pregunta del millón, la pregunta que él no podía responder, porque la respuesta destrozaría la fachada de control que había construido a su alrededor. Me importa la imagen de esta familia, espetó, recurriendo a la única excusa que tenía. No permitiré que una mujerzuela con mi apellido manche mi reputación. La palabra mujerzuela la golpeó con la fuerza de una bofetada.
Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Pues tendrás que vivir con ello, susurró. Porque no voy a alejar a la única persona en mi vida que me ha tratado con amabilidad en meses solo para satisfacer tu orgullo paranoico. Se dio la vuelta para marcharse, pero él la agarró del brazo, su agarre como un tornillo de banco. No hemos terminado de hablar. Suéltame, Manuel. Me estás haciendo daño. En ese momento, la voz de Amalia los interrumpió desde la puerta. Señor, el coche está listo. Manuel pareció darse cuenta de repente de dónde estaban, de quiénes eran. Miró su mano en el brazo de Dolores, viendo las marcas rojas que sus dedos estaban dejando, y la soltó como si le quemara. Había una expresión de autodesprecio en su rostro por una fracción de segundo, antes de que la máscara de fría indiferencia volviera a su lugar. Se ajustó la corbata. Empaca una maleta, dijo, su voz desprovista de emoción. Nos vamos a la finca del lago por el fin de semana. Tengo una reunión con el señor Harrison mañana. Salimos en 1 hora. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió del comedor, dejando a Dolores sola con las flores de Ricardo y el eco de sus crueles palabras. El viaje a la finca fue de casi 3 horas de silencio denso y hostil. Dolores miraba por la ventana, viendo pasar los paisajes verdes, sintiéndose como una prisionera siendo trasladada a una nueva celda. Manuel conducía, sus manos agarrando el volante con una tensión que revelaba la tormenta que se agitaba en su interior. La finca era espectacular. Una enorme casa de piedra y madera a orillas de un lago de aguas cristalinas, rodeada de un bosque espeso. Era un lugar hermoso, pacífico, pero la atmósfera entre ellos lo contaminaba todo. Fueron recibidos por el personal de la casa, un matrimonio mayor que los miró con curiosidad. Les mostraron sus habitaciones. Eran suites contiguas, conectadas por una puerta interior. La de Manuel era masculina y oscura, con muebles de cuero y madera pesada. La de Dolores era más luminosa, con vistas al lago y una decoración en tonos crema y azul. La puerta de conexión estaba cerrada. Esa tarde, él se encerró en el despacho de la finca para preparar su reunión. Dolores, sintiendo la necesidad de escapar, se puso unos vaqueros y una camisa y salió a caminar por la orilla del lago. El aire era fresco y olía a pino y a tierra húmeda. Se sentó en un viejo muelle de madera, dejando que sus pies colgaran sobre el agua oscura. Era tan pacífico. Por un momento, pudo fingir que era libre, que no había ningún Manuel, ningún contrato, ninguna jaula dorada. No lo oyó acercarse. No deberías estar aquí sola. El bosque es denso y es fácil perderse, dijo su voz detrás de ella, haciéndola sobresaltar. Se giró para verlo. Se había cambiado y llevaba unos pantalones informales y un jersey de cachemira oscuro. Sin el traje, parecía más joven, menos intimidante, pero sus ojos seguían teniendo la misma intensidad. ¿Te preocupas por mi seguridad o por tu inversión?, preguntó ella, sin poder evitar el sarcasmo. Él ignoró la pregunta y se sentó en el muelle, a una distancia prudencial de ella. Miraron el lago en silencio durante un rato. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el agua de colores anaranjados y púrpuras. Mi madre adoraba este lugar, dijo él de repente, su voz más suave de lo que ella jamás la había oído. Decía que el lago guardaba los secretos del cielo. Dolores se quedó atónita. Era la segunda vez que mencionaba a su madre. Era una pequeña ventana a un mundo interior que él mantenía bajo llave. ¿Cómo era ella?, se atrevió a preguntar en voz baja. Él tardó en responder. Era amable. Demasiado amable para este mundo. Veía la belleza en todo, incluso en las cosas rotas. Como el jardín de la mansión. Pasaba horas allí. Se hizo otro silencio, pero esta vez no era hostil. Era un silencio compartido, lleno de cosas no dichas. Dolores sintió un impulso de acercarse, de poner una mano sobre la suya, pero se contuvo. Sabía que si lo hacía, el muro volvería a levantarse al instante. Es un lugar precioso, dijo ella simplemente. Puedo entender por qué le gustaba. Él asintió, con la vista perdida en el horizonte. Ella murió aquí, en esta casa. La confesión la dejó sin aliento. Lo siento mucho, Manuel. Él se encogió de hombros, como si intentara restarle importancia, pero ella vio la tensión en su perfil. Fue hace mucho tiempo. Se levantó bruscamente. La cena se sirve a las 8. El señor Harrison llegará por la mañana. Espero que estés lista para interpretar tu papel. La conexión, frágil y efímera, se había roto. Había vuelto a ser el director de escena, y ella,
su actriz principal. La mañana siguiente, el señor Harrison, un hombre de negocios británico de unos 60 años, canoso y con unos ojos azules y astutos, llegó. Era encantador y sofisticado. Durante el almuerzo, Manuel expuso su propuesta de negocio con su habitual brillantez y frialdad. Harrison escuchaba atentamente, pero sus ojos se desviaban a menudo hacia Dolores. ¿Y usted, señora Villaseñor? ¿Qué opina de este proyecto?, preguntó de repente. Dolores se quedó helada. Manuel le lanzó una mirada de advertencia que decía claramente: no digas estupideces. Yo, no soy una experta en finanzas, señor Harrison, comenzó ella, nerviosa. Pero sé que mi esposo es un hombre muy apasionado por su trabajo y que siempre busca la excelencia. Fue una respuesta diplomática, segura, pero Harrison no la dejó escapar. Por supuesto, pero me interesa su opinión personal. Manuel me ha dicho que tiene un gran ojo para el arte. Y los negocios, mi querida joven, son una forma de arte. El arte de ver el potencial donde otros no lo ven. Más tarde, mientras paseaban por el gran salón de la finca, Harrison se detuvo frente a un gran óleo de un paisaje tormentoso. Espléndido, murmuró. Una pieza temprana de Turner, si no me equivoco. De hecho, lo es, dijo Manuel, impresionado. Pocos lo reconocen. Dolores me lo enseñó, dijo Harrison, sonriéndole a ella. Tuvimos una breve conversación antes de que usted se nos uniera, Manuel. Su esposa tiene un conocimiento extraordinario. Me ha estado hablando de la técnica de la veladura y de cómo el artista utiliza la luz para crear un drama emocional. Ha sido la conversación más fascinante que he tenido en años. Manuel miró a Dolores, perplejo. Ella lo había hecho. Había conectado con Harrison a un nivel que él, con todos sus gráficos y proyecciones, no había podido alcanzar. Había usado su pasión, su conocimiento, algo que era intrínsecamente suyo, y lo había convertido en una ventaja. Durante el resto del día, Harrison insistió en que Dolores participara en todas las conversaciones. Ella, ganando confianza, habló con elocuencia no solo de arte, sino de cómo la estética y el diseño podían influir en la percepción de un proyecto, de cómo la belleza era, en sí misma, un activo valioso. Manuel la observaba en silencio, una tormenta de emociones contradictorias desatándose en su interior. Estaba el orgullo, un orgullo que lo irritaba, al verla brillar. Estaba la posesividad, al ver cómo Harrison la miraba con abierta admiración. Y estaban los celos, de nuevo, un monstruo verde y feo que le susurraba que ella le estaba mostrando a ese hombre una parte de sí misma que a él siempre le había negado, o que él nunca se había molestado en buscar. Esa noche, después de que Harrison se retirara a su habitación, encantado y habiendo prácticamente cerrado el trato, Manuel y Dolores se quedaron solos en el salón, frente a la chimenea encendida. «Has impresionado a Harrison», dijo Manuel, sirviéndose un brandy. No le ofreció a ella. «Él es un hombre amable que disfruta de una buena conversación», respondió ella, quitándose los zapatos de tacón con un suspiro de alivio. «Lo sedujiste. Usaste tus conocimientos para ganártelo». La acusación era injusta, y ella lo sabía. No seduje a nadie. Fui yo misma. Compartí algo que me apasiona. Tal vez deberías probarlo alguna vez, en lugar de tratar cada interacción humana como una batalla que debes ganar. Él se bebió el brandy de un trago y se sirvió otro. Se acercó a ella, el fuego de la chimenea proyectando sombras danzantes en su rostro, haciendo que sus rasgos parecieran más duros, más peligrosos. ¿Y eso es lo que hiciste con Ricardo? Compartir tu pasión. Déjalo ya, Manuel. Estoy cansada de esta conversación. Yo no, siseó, acorralándola contra el sofá. Estoy cansado de que me tomes por idiota. Te vi con él. Te vi con Harrison. Te iluminas con ellos. ¿Por qué con ellos sí y conmigo no? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Tienen amabilidad, espetó ella, empujándolo, pero él no se movió. Tienen respeto. Me ven como a una persona, no como a una cláusula en un contrato. Quizás es que no quiero verte como a una persona, rugió él, su control finalmente rompiéndose. Porque cuando te veo como a una persona, cuando te veo reír con otros hombres, cuando te veo desafiarme, me hace sentir cosas que no quiero sentir. ¿Y qué es lo que sientes, Manuel? Lo desafió ella, sus rostros a centímetros de distancia, la tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse. ¿Qué es tan terrible que no puedes ni admitirlo? Él la miró, su pecho subiendo y bajando con agitación, sus ojos oscuros recorriendo su rostro, deteniéndose en sus labios. Siento esto, murmuró,
su voz ronca. Y entonces la besó. No fue un beso tierno. Fue un beso brutal, desesperado. Un beso lleno de toda la ira, los celos y la frustración que había estado acumulando durante semanas. Sus labios aplastaron los de ella, y una de sus manos se enredó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás, mientras que la otra la sujetaba por la cintura, pegando su cuerpo contra el de él. Dolores se quedó paralizada por el shock por un segundo, luego luchó, empujando su pecho con las manos. Pero él era demasiado fuerte. Y entonces, algo dentro de ella se rompió. La soledad, la humillación, el anhelo desesperado de ser tocada, de ser sentida, todo se fusionó en una oleada de calor que la recorrió de pies a cabeza. Dejó de luchar. Y, para su propio horror, le devolvió el beso. Sus labios se abrieron bajo los de él, y su beso se volvió tan hambriento, tan desesperado como el suyo. Fue un choque, una colisión, una batalla en la que ambos se rendían. Sus manos, que antes lo empujaban, ahora se aferraban a sus hombros, atrayéndolo más cerca. Podía sentir los músculos de su espalda tensos bajo sus dedos, el latido frenético de su corazón contra su pecho. Era una locura. Estaba mal. Era el hombre que la despreciaba, que la había humillado. Pero en ese momento, en la penumbra iluminada por el fuego, no era su carcelero. Era solo un hombre, y ella era solo una mujer, y ambos estaban consumidos por una pasión que era tan aterradora como irresistible. Él gimió contra su boca, un sonido gutural de rendición, y el beso cambió. La furia se disipó, dejando paso a una necesidad cruda, a un deseo innegable. Su boca se suavizó sobre la de ella, explorándola, probándola, como si hubiera estado sediento durante años y ella fuera el primer sorbo de agua. Justo cuando ella sintió que sus rodillas iban a ceder, que se iba a derretir en sus brazos, la realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿Qué estaba haciendo? Se apartó bruscamente, jadeando, con los labios hinchados y sensibles. Se llevó una mano a la boca, mirándolo con los ojos muy abiertos, una mezcla de horror y excitación en ellos. Él la miró, su respiración tan agitada como la de ella, el deseo todavía ardiendo en sus ojos, pero ahora mezclado con una profunda confusión, como si acabara de despertar de un trance. Se quedaron mirando el uno al otro en el silencio crepitante de la habitación, el abismo que los separaba ahora lleno de una tensión nueva y peligrosa. La indiferencia había muerto. El odio se había transformado. Lo que quedaba era algo mucho más complicado, mucho más volátil. Habían cruzado una línea de la que no había retorno, y ninguno de los dos sabía que encontrarían al otro lado. El beso se rompió tan bruscamente como había comenzado, dejando un silencio ensordecedor en la habitación, solo roto por el crepitar de las llamas en la chimenea y el sonido de sus dos respiraciones agitadas. Dolores se quedó de espaldas al sofá, con la mano todavía en la boca, como si pudiera borrar la sensación de los labios de él sobre los suyos, la evidencia de su propia y traicionera respuesta. Lo miró, y por primera vez, vio a Manuel completamente desarmado. El hombre de negocios implacable, el amo y señor de su universo controlado, había desaparecido. En su lugar había un hombre con los ojos desorbitados por la confusión, el deseo y algo que parecía pánico. Él la miró como si ella fuera un fantasma, como si el beso hubiera sido una alucinación. Sin decir una palabra, sin un solo gesto, se dio la vuelta y salió del salón, sus pasos rápidos y erráticos resonando en el suelo de madera. Dolores lo oyó subir las escaleras y luego el portazo de su habitación. Se quedó sola, temblando, el cuerpo vibrando con una mezcla de miedo, rabia y una humillante oleada de excitación. Se dejó caer en el sofá, enterrando la cara entre las manos. Había besado a su carcelero. Y lo que era peor, una parte de ella lo había deseado. El viaje de regreso a la ciudad al día siguiente fue una tortura de silencio. Si el viaje a la finca había sido tenso, este era casi insoportable. La atmósfera en el coche era tan densa que Dolores sentía que la asfixiaba. Ninguno de los dos habló. Él conducía con una concentración feroz, la mandíbula apretada, los ojos fijos en la carretera. Ella miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Veía el reflejo de su rostro en el cristal, veía sus labios ligeramente hinchados y recordaba la presión de los de él. Sentía su presencia a su lado como una quemadura. Ya no era el frío desdén lo que emanaba de él, sino una energía volátil y caliente, como la de un animal enjaulado. Cada vez que él cambiaba de marcha, el leve movimiento hacía que su brazo rozara la rodilla de ella, y ambos se tensaban como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Cuando llegaron a la mansión, él detuvo el coche, pero no apagó el motor de inmediato. Se quedaron allí, en el silencio del garaje, suspendidos en el tiempo. Lo que pasó anoche,
comenzó él, su voz era un murmullo ronco, sin mirarla. Fue un error. El estrés del negocio. Demasiado brandy. No volverá a ocurrir. No era una disculpa. Era un decreto. Un intento desesperado de volver a meter al genio en la botella. Dolores no respondió. ¿Qué podía decir? ¿Que para ella tampoco había significado nada? ¿Sería una mentira? ¿Qué había significado algo? Sería entregarle un poder sobre ella que no estaba dispuesta a conceder. Simplemente asintió, una vez, sin mirarlo. Él pareció tomar eso como un acuerdo. Apagó el motor, y la normalidad forzada, más frágil que el cristal, se reinstauró. Salieron del coche y entraron en la casa, separándose inmediatamente para ir cada uno a su ala, como dos imanes que se repelen. Pero algo había cambiado fundamentalmente. La indiferencia había sido un muro invisible entre ellos. Ahora, ese muro se había derrumbado, y en su lugar había un campo de minas. Cada mirada, cada roce accidental, cada palabra compartida era un paso que podía hacerlos estallar. Manuel se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, pasando días enteros en su oficina, llegando a casa incluso más tarde de lo habitual. Pero era una huida inútil. La imagen de Dolores, con los ojos desafiantes y los labios entreabiertos, lo perseguía. El recuerdo de su sabor, de la forma en que su cuerpo se había rendido contra el de él por un instante, estaba grabado a fuego en su memoria. Se encontró observándola. A la hora del desayuno, fingía leer sus informes, pero por encima de los papeles, sus ojos seguían sus movimientos, la forma en que se servía el café, el modo en que un mechón de pelo caía sobre su frente. Notó cosas que nunca antes había registrado. Que tenía un pequeño lunar justo debajo de la clavícula izquierda, visible cuando usaba ciertas blusas. Que tarareaba en voz baja cuando creía que nadie la escuchaba. Que sus ojos no eran simplemente marrones, sino que tenían vetas de color miel que brillaban a la luz del sol. Y cada pequeño detalle que descubría lo enfurecía más, porque lo hacía sentir cosas. Y sentir era una debilidad que no podía permitirse. Dolores, por su parte, sentía su mirada constante sobre ella. Era como tener un halcón vigilando cada uno de sus movimientos. Ya no era la mirada fría y despreciativa de antes. Era algo más intenso, más posesivo. A veces, cuando se cruzaban en un pasillo, él se detenía y la miraba fijamente, como si tratara de resolver un acertijo complejo, antes de seguir su camino sin decir palabra. La mansión, que ya era una prisión, se había vuelto claustrofóbica. Necesitaba escapar. Necesitaba un espacio que fuera solo suyo, un lugar donde no fuera la señora Villaseñor. Un día, mientras ordenaba unas cajas viejas en su ala de la casa, encontró sus viejos pinceles y un caballete polvoriento. El olor de la pintura seca y la trementina le trajo una oleada de nostalgia tan dolorosa que le cortó la respiración. Recordó quién era antes de todo esto, una artista, una creadora, una mujer con sueños. Y en ese momento, tomó una decisión. No iba a dejar que Manuel la borrara por completo. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, cogió uno de los coches de la casa, un privilegio que le correspondía según el contrato, pero que nunca había usado, y condujo hasta el antiguo barrio de la ciudad donde había crecido. Encontró la pequeña tienda de suministros de arte que solía frecuentar y, con el dinero de la generosa asignación que Manuel le daba y que apenas tocaba, compró lienzos, pinturas, pinceles, todo lo que necesitaba. Luego, se dirigió a un viejo edificio de ladrillos, donde un anciano llamado Elías, un viejo amigo de su padre, tenía un taller de restauración de muebles casi en ruinas. ¿Dolores? Muchacha, exclamó el anciano, sus ojos arrugados iluminándose al verla. ¿Qué te trae por este nido de polvo? Hola, Elías. Necesito un favor, dijo ella, sonriendo. Le explicó que necesitaba un espacio para pintar, un rincón donde no molestara a nadie. Elías, que la quería como a una nieta, la llevó a un desván en la parte de arriba del taller. Estaba lleno de muebles viejos cubiertos con sábanas, y el aire olía a madera vieja y a tiempo. Pero a través de un enorme ventanal orientado al norte, entraba una luz perfecta. Es todo tuyo, niña, dijo Elías. Mientras no le prendas fuego al edificio. Se convirtió en su santuario. 3 veces por semana, escapaba de la mansión y pasaba horas en el desván. Pintaba. Al principio, sus manos estaban torpes, pero poco a poco, la memoria de los músculos regresó. Pintaba con una furia desesperada, vertiendo en el lienzo toda su soledad, su rabia y su confusión. Pintaba paisajes tormentosos como los que había visto en el lago, retratos de rostros sin facciones,
explosiones de colores que representaban el torbellino de su interior. Allí, cubierta de pintura, con el pelo recogido en un moño desordenado, se sentía ella misma. Se sentía libre. Por supuesto, su nueva rutina no pasó desapercibida. Amalia informó a Manuel de que la señora salía varias veces por semana, sola, y no decía a dónde iba. La primera reacción de Manuel fue una oleada de celos fríos. ¿Se estaba viendo con Ricardo? La idea lo consumía. Contrató a un investigador privado. Se sintió sucio y mezquino al hacerlo, pero la necesidad de saber era más fuerte que su orgullo. Cuando el investigador le entregó el informe 2 días después, Manuel lo abrió con manos temblorosas. Esperaba encontrar fotos de Dolores entrando en un café con Ricardo, riendo, tocándose las manos. En cambio, lo que encontró lo dejó completamente desconcertado. Eran fotos de ella entrando en un edificio decrépito en un barrio obrero. Fotos de ella, a través de una ventana sucia, de pie frente a un caballete, con el rostro manchado de pintura y una expresión de intensa concentración. No había ningún Ricardo. No había ningún amante. Solo estaba ella y un lienzo. Sintió una mezcla de alivio y una profunda, insondable curiosidad. ¿Qué pintaba con tanta pasión? ¿Qué mundos creaba en ese desván polvoriento? Al día siguiente, en lugar de ir a su oficina, le dijo a su chofer que lo llevara al barrio. Hizo que aparcara al otro lado de la calle del taller de Elías y se quedó allí, en la oscuridad de su coche de lujo, observando. La vio llegar en su coche, vestida con unos sencillos vaqueros y una camiseta, tan diferente de la elegante mujer que se sentaba a su mesa. La vio saludar al anciano de la tienda con una sonrisa cálida y familiar. Y luego la vio desaparecer dentro. Esperó 1 hora, 2 horas, la impaciencia royéndole por dentro. Finalmente, no pudo soportarlo más. Salió del coche y cruzó la calle. Entró en el taller de muebles, y el olor a serrín y barniz lo golpeó. Elías lo miró con desconfianza desde detrás de su banco de trabajo. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó el anciano. Busco a Dolores, dijo Manuel, su voz sonando extraña en ese entorno humilde. Elías frunció el ceño. ¿Y usted quién es para buscarla? Soy su marido. La expresión del anciano se endureció. Sabía la historia de la familia de Dolores, sabía del matrimonio forzado. Está arriba. Pero está trabajando. No le gusta que la interrumpan. Manuel ignoró la advertencia y se dirigió a la escalera de madera que crujía al fondo del taller. Subió los escalones, y con cada paso, su corazón latía un poco más rápido. ¿Qué iba a decirle? ¿Por qué estaba allí? No lo sabía. Empujó la puerta del desván y entró. La luz era suave y difusa. El espacio estaba lleno de lienzos. Algunos terminados, apoyados contra las paredes, otros a medio hacer. Y en el centro, de espaldas a él, estaba ella. Llevaba una vieja camisa de hombre manchada con todos los colores del arco iris sobre la ropa, y estaba tan absorta en su trabajo que no lo oyó entrar. Se quedó inmóvil, observándola. Vio la forma en que su cuerpo se movía mientras aplicaba la pintura, una especie de danza concentrada. Vio la tensión en sus hombros, la pasión en cada pincelada. Y luego miró los cuadros. Eran poderosos, llenos de emoción. Vio una furia y una tristeza que nunca le había mostrado, pero también una fuerza y una belleza que lo dejaron sin aliento. Se dio cuenta, con una claridad que lo golpeó como un rayo, de que no conocía a esa mujer en absoluto. Había estado viviendo con una extraña con un alma llena de colores que él nunca se había molestado en ver. Fue el crujido de una tabla del suelo bajo su pie lo que la delató. Se giró bruscamente, el pincel en la mano como un arma. Al verlo, se quedó helada. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de pánico y furia en ellos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo me has encontrado? Me has estado siguiendo. La acusación en su voz era afilada. Él no lo negó. Dio un paso hacia el interior del desván, sus caros zapatos de cuero levantando una pequeña nube de polvo. Sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose en los cuadros. ¿Qué es todo esto? Es mi vida. O lo que queda de ella, respondió ella, poniéndose entre él y su caballete, como una leona protegiendo a su cachorro. Este es mi espacio, Manuel. No tienes derecho a estar aquí. Tengo todos los derechos, replicó él, aunque las palabras sonaron huecas, incluso para él. Se acercó a uno de los lienzos terminados. Era un paisaje marino bajo un cielo de tormenta. Las olas eran violentas, grises y furiosas, pero en el horizonte,
una pequeña y solitaria franja de luz dorada se abría paso entre las nubes. Era un cuadro lleno de desesperación, pero también de una obstinada esperanza. Lo miró durante un largo rato. Esto es bueno, dijo, casi a su pesar. Eres buena. El cumplido la desarmó por completo. Esperaba rabia, acusaciones. No esperaba reconocimiento. No necesito tu aprobación, murmuró, aunque sus mejillas se sonrojaron. Él se giró para mirarla. La luz del ventanal la envolvía, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire a su alrededor como diminutos diamantes. Con la cara manchada de pintura azul y el ceño fruncido, nunca le había parecido tan hermosa. Y el deseo, ese animal salvaje que había intentado mantener encadenado desde la noche del beso, se despertó y rugió en su interior. No, dijo él, su voz se volvió más profunda, más íntima. No la necesitas. Pero yo, necesitaba ver esto. Necesitaba entender. ¿Entender qué? ¿Que no paso mis días esperando a que tú me ordenes sonreír en tu próxima cena de negocios? Se acercó a ella, lento, deliberado. Ella no retrocedió. Se mantuvo firme, levantando la barbilla en un gesto de desafío. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él. ¿Por qué esconderlo? Porque es lo único que es mío, susurró ella. Lo único que no pudiste comprar. Sus palabras lo golpearon. Tenía razón. Había comprado su compañía, su nombre, su cuerpo, pero no había podido comprar su alma. Y su alma vivía allí, en ese desván polvoriento, en medio de lienzos y olores a pintura. Estaba a solo un paso de ella. Podía oler la trementina en su piel, un olor extraño y embriagador. Levantó una mano, lentamente, y con el dorso de los dedos, rozó una mancha de pintura seca en su mejilla. Su piel era suave, cálida. Ella se estremeció ante su contacto, pero no se apartó. Sus ojos se clavaron en los de él, y la atmósfera en la habitación se volvió densa, cargada de electricidad. Haces un desastre cuando trabajas, murmuró él, su pulgar ahora trazando lentamente la línea de su mandíbula. Algunos desastres son hermosos, respondió ella, su voz temblorosa, repitiendo casi las mismas palabras que él había pensado antes. El mundo exterior desapareció. Solo existían ellos dos, en ese rayo de luz polvorienta, rodeados de los colores de sus emociones. Él se inclinó, su intención era clara. Iba a besarla. Y esta vez, no sería un beso de ira ni de desesperación. Sería algo diferente. Algo que ambos, en el fondo, anhelaban. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, un ruido en la escalera los hizo separarse como si los hubieran descubierto cometiendo un crimen. La puerta se abrió y Ricardo apareció en el umbral, con una sonrisa en el rostro y 2 vasos de café para llevar en la mano. Loli, te traje una sorpresa. Sé que te olvidas de comer cuando... Se interrumpió bruscamente al ver a Manuel. La sonrisa se borró de su rostro y fue reemplazada por una expresión de sorpresa y hostilidad. Manuel se enderezó, y la máscara de fría arrogancia cayó sobre su rostro al instante. Miró a Ricardo, luego a Dolores, y luego a los cafés en la mano de Ricardo. La intimidad del momento se hizo añicos, reemplazada por una oleada de celos tan negra y venenosa que casi lo ahogó. Así que, después de todo, se veían. Este era su nido de amor. El arte era solo una excusa. Vaya, vaya, dijo Manuel, su voz era un ronroneo sedoso y peligroso. Parece que he interrumpido algo. El amigo, preocupado, haciendo una entrega a domicilio. ¡Qué considerado! Manuel, no es lo que piensas, comenzó a decir Dolores, dando un paso hacia él. Ah, no lo es, la interrumpió, sus ojos eran 2 esquirlas de hielo. Entonces, ilumíname, Dolores. ¿Qué es exactamente lo que estoy viendo? ¿Una reunión de negocios? ¿Una crítica de arte privada? Ricardo dejó los cafés en una mesa y se interpuso entre ellos. Oye, no tienes ningún derecho a hablarle así. Solo vine a traerle un café a una amiga. ¿Amiga?, se burló Manuel, dando un paso amenazador hacia Ricardo. ¿Es así como lo llaman ahora? Te advertí que te mantuvieras alejado de mi esposa. Tu esposa es una persona, no una de tus propiedades, replicó Ricardo, sin dejarse intimidar. Y si la trataras con la mitad de la decencia con la que yo la trato, quizás no tendría que buscar la amistad en otra parte. La verdad de las palabras de Ricardo fue como echar gasolina al fuego de la furia de Manuel. Se abalanzó hacia adelante, pero Dolores fue más rápida. Se puso delante de Ricardo, de cara a su marido, con los brazos extendidos. Basta,
gritó. Basta, Manuel. Fuera de aquí. Vete. Verla defender a otro hombre, protegerlo de él, fue la última gota. La rabia en su interior se convirtió en algo frío y calculador. La miró a ella, luego a Ricardo, con una sonrisa cruel curvando sus labios. Tienes razón. Este lugar es demasiado sucio para mí, dijo, su mirada recorriendo el desván con desdén. Pero no te preocupes, Dolores. Ya que te gusta tanto este estudio, me aseguraré de que pases más tiempo aquí. Se dio la vuelta y bajó las escaleras sin decir una palabra más. Dolores se quedó allí, con el corazón martillándole en el pecho, una sensación de pavor invadiéndola. No sabía qué significaba su amenaza, pero el tono de su voz le heló la sangre. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo, poniendo una mano en su hombro. Ella se apartó. Será mejor que te vayas, Ricardo. Por favor. Solo empeoras las cosas. Él la miró, herido, pero comprendió. Asintió y se marchó en silencio. Dolores se quedó sola en su santuario, que de repente se sentía profanado, inseguro. 2 días después, entendió el significado de la amenaza de Manuel. Llegó al taller por la mañana y se encontró a Elías con la cara desencajada. Lo siento, niña, dijo, sin poder mirarla a los ojos. Me han comprado el edificio. El nuevo propietario quiere desalojar a todos los inquilinos en una semana para renovarlo. Dolores sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quién? ¿Quién lo ha comprado? Elías le entregó un papel. Era una notificación oficial. El nombre del nuevo propietario era una corporación, una que ella reconoció al instante, era una de las empresas fantasma de Manuel Villaseñor. No solo había invadido su santuario. Lo había comprado. Lo había destruido. Todo para alejarla de Ricardo. Todo para castigarla por tener un amigo. Todo para demostrarle que, sin importar a dónde fuera o qué hiciera, él tenía el poder de arrancárselo todo. Se dio cuenta de que su jaula no era solo la mansión. Su jaula era él. Y él podía hacerla tan grande o tan pequeña como quisiera. La rabia que sintió Dolores no era caliente y explosiva. Era un bloque de hielo formándose en su estómago, frío, afilado y pesado. Sostuvo la notificación de desalojo en su mano, el papel oficial temblando por el temblor de su cuerpo. El nombre de la corporación de Manuel en la parte inferior era una burla cruel, una firma en la sentencia de muerte de su único refugio. Condujo de vuelta a la mansión, cada kilómetro solidificando el hielo en su interior, apagando cualquier rescoldo de duda o miedo. Ya no era la esposa asustada, ni la mujer confundida por un beso robado. Era una mujer a la que le habían declarado la guerra, y que finalmente había decidido luchar con las únicas armas que le quedaban, su propia voluntad y la puerta de salida. No se molestó en ir a su ala de la casa. Fue directamente al oeste, a la fortaleza de Manuel, un territorio que le había sido prohibido desde el primer día. Los empleados que se cruzó en el camino la miraron con sorpresa, pero nadie se atrevió a detenerla. La furia silenciosa que emanaba de ella era una barrera más formidable que cualquier puerta cerrada. Entró en su despacho sin llamar. Él estaba de espaldas a la puerta, hablando por teléfono, mirando a través del enorme ventanal que daba a los jardines perfectamente cuidados. La adquisición está completa. Procedan con la demolición en cuanto los plazos legales lo permitan. No quiero retrasos, decía, su voz era el epítome de la fría eficiencia. Al oírla entrar, se giró, una expresión de fastidio en su rostro por la interrupción, que se transformó en sorpresa al verla allí, de pie, con la hoja de papel en la mano. Estoy ocupado, Dolores, dijo, preparándose para colgar el teléfono. No, no lo estás, dijo ella, su voz era tan baja y cortante como un fragmento de vidrio. Tú y yo vamos a hablar. Ahora. El tono de su voz lo hizo dudar. Le dijo a la persona al otro lado de la línea que lo llamaría más tarde y colgó. Se apoyó en su escritorio, cruzando los brazos, adoptando su habitual postura de poder. ¿Qué quieres? ¿Has venido a suplicar por tu pequeño taller de pintura? Ella soltó una risa, un sonido desprovisto de alegría que lo desconcertó. No, Manuel. No he venido a suplicar. He venido a entender la magnitud de tu cobardía. Se acercó lentamente al escritorio y dejó caer el papel sobre la pulida superficie de caoba. Compraste un edificio entero. Vas a dejar a un anciano y a otros pequeños comerciantes en la calle. ¿Y por qué? Porque otro hombre me trajo un café. Porque me viste sonreír. No podía soportar la idea de que yo tuviera algo que fuera mío, algo que no pudieras controlar. Así que lo destruiste.
Te advertí que no quería que te vieras con ese hombre, replicó él, su voz se endureció. Lo que pasa en ese desván es una vergüenza para mi nombre. Mi amistad con Ricardo no tiene nada que ver con tu nombre. Tiene que ver contigo. Con tu orgullo enfermo y tus celos venenosos, gritó ella, golpeando el escritorio con la palma de la mano. Tú no estabas celoso de Ricardo. Estabas celoso de mi felicidad. De una pequeña y mísera porción de felicidad que encontré lejos de ti, y no pudiste soportarlo. Tenías que aplastarla. Tenías que demostrar que eras el dueño, no solo de mí, sino de mi aire, de mi luz, de mis sueños. Él se quedó sin palabras. La verdad de sus palabras lo golpeó con una fuerza innegable. Había actuado por un impulso ciego y posesivo, y ahora, al ver las consecuencias a través de los ojos de ella, su acto le pareció monstruoso y patético. Volverás a tus deberes. En esta casa, dijo, intentando recuperar el control. No más escapadas. No más estudios. Tu lugar está aquí. Dolores lo miró, y la expresión de sus ojos lo heló. No había rabia en ellos, ni tristeza. Solo un vacío desolador. Tienes razón. Mi lugar ya no está aquí, dijo en voz baja. Se dio la vuelta. ¿A dónde crees que vas?, preguntó él, el pánico comenzando a filtrarse en su voz. Ella se detuvo en la puerta y se giró para mirarlo por última vez. Me voy, Manuel. Hice un trato contigo para salvar a mi padre. Él está mejor, las deudas están pagadas. Mi parte del trato está cumplida. En cuanto a la cláusula del heredero, tendrás que buscarte otro vientre. Porque este ya no está en venta. No puedes irte, exclamó él, rodeando el escritorio. Tenemos un contrato. Eres mi esposa. Tu contrato puede irse al infierno. Y en cuanto a ser tu esposa, eso terminó en el momento en que decidiste que preferías poseer mis cenizas a ver mi fuego. Y con eso, salió del despacho, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El suave clic fue más devastador que cualquier portazo. Manuel se quedó de pie en medio de su opulenta oficina, el silencio de la habitación presionando sus oídos. Por primera vez en su vida adulta, el hombre que controlaba imperios, que doblegaba a sus competidores con una sola llamada, era completamente impotente. La había perdido. La había empujado él mismo por el precipicio. Dolores no se llevó nada. Ni las joyas, ni la ropa de diseño, ni el dinero que estaba en su cuenta. Subió a su habitación, se puso los mismos vaqueros con los que había llegado a la mansión de su memoria, cogió su bolso y su pequeño cuaderno de bocetos. Al bajar las escaleras, Amalia estaba en el vestíbulo, observándola en silencio. La severa ama de llaves tenía una expresión extraña en el rostro, casi de respeto. El taxi que ha pedido está esperando, señora, dijo en voz baja. ¿Necesita ayuda con su equipaje? No tengo equipaje, Amalia, respondió Dolores. Y ya no soy la señora. Solo Dolores. Se dirigió a la puerta y, justo antes de salir, Amalia habló de nuevo. Él nunca aprendió a cuidar las cosas hermosas, dijo, casi para sí misma. Su madre, el jardín, siempre rompe lo que ama por miedo a perderlo. Dolores se detuvo por un segundo, asimilando las palabras de la mujer, una pequeña pieza más del rompecabezas que era Manuel. Luego, sin mirar atrás, abrió la puerta principal y se fue, dejando atrás la jaula de oro y al hombre que la había construido a su alrededor. Se instaló en un pequeño apartamento de una sola habitación encima de una panadería, pagando el primer mes de alquiler con el poco dinero que tenía de antes de su matrimonio. El lugar era minúsculo, el suelo crujía y las tuberías hacían ruidos extraños por la noche, pero era suyo. El olor a pan recién hecho que subía por las mañanas era el aroma de la libertad. Elías, con el corazón roto por haber perdido su taller, la ayudó. Le trajo algunos muebles viejos que no necesitaba y se negó a aceptar dinero por ellos. Ricardo también apareció, preocupado. Le ofreció dinero, un lugar donde quedarse, un trabajo en la empresa de su primo. Ella rechazó todo con una sonrisa amable pero firme. Gracias, Ricardo, pero necesito hacer esto sola. Por primera vez en mi vida, necesito saber que puedo sostenerme por mí misma. Se dedicó a pintar con una nueva urgencia. No para escapar, sino para construir. Consiguió un trabajo de camarera por las noches en un pequeño restaurante italiano para pagar las facturas. Durante el día, pintaba en el rincón de su pequeño apartamento donde la luz era mejor. Sus cuadros cambiaron. La rabia y la tormenta seguían allí, pero ahora había algo más, una resiliencia feroz, una belleza encontrada en la imperfección,
una luz que no venía del horizonte, sino de dentro de las propias olas. Mientras tanto, en la mansión Villaseñor, reinaba el silencio. Manuel vagaba por las habitaciones vacías como un fantasma. La ausencia de Dolores era una presencia física, un agujero en el centro de su vida. Entraba en su ala de la casa, ahora intacta y sin vida, y abría los armarios llenos de ropa que ella había dejado atrás. Olía su perfume, que aún flotaba débilmente en el aire de su dormitorio. Se encontró sentado en el jardín descuidado de su madre durante horas, tratando de entender el vacío que lo consumía. Amalia tenía razón. Había roto lo que amaba por miedo a perderlo. Su miedo a que Ricardo se la quitara lo había llevado a actuar como un tirano, y al hacerlo, la había perdido de todos modos, pero de una manera mucho más definitiva. Un mes después de su partida, el orgullo de Manuel finalmente se hizo añicos bajo el peso insoportable de su soledad. Hizo algo que nunca había hecho, admitió que necesitaba ayuda. Empezó a ver a un terapeuta, un hombre mayor y de voz suave al que al principio despreció, pero que poco a poco empezó a desentrañar el nudo de rabia y control que había definido su vida. Habló de su madre, de su enfermedad, de cómo había muerto en esa casa del lago mientras él, un adolescente, se sentía impotente. Habló de cómo su padre le había enseñado que las emociones eran una debilidad, que el control era la única forma de poder, la única manera de evitar que el mundo te hiciera daño de nuevo. Empezó a entender que su necesidad de controlar a Dolores no nacía del desprecio, sino de un terror primitivo a que ella, la única persona que había logrado traspasar sus defensas, también lo abandonara. Y que su terror se había convertido en una profecía autocumplida. Mientras se luchaba con sus demonios, Dolores florecía. Una noche, el dueño de una pequeña pero prestigiosa galería de arte entró en el restaurante donde trabajaba. Se fijó en los pequeños bocetos que ella hacía en las servilletas durante sus descansos. Intrigado, le preguntó si tenía más trabajos. Una semana después, estaba en su apartamento, mirando sus lienzos con los ojos muy abiertos. Le ofreció un lugar en una exposición colectiva para nuevos artistas. Era su oportunidad. La noche de la inauguración, Dolores estaba nerviosa pero radiante. Llevaba un vestido sencillo de color verde oscuro que había comprado en una tienda de segunda mano y que hacía resaltar el color miel de sus ojos. Sus cuadros estaban colgados en una de las paredes principales, y la gente se detenía a mirarlos, hablando en susurros de la fuerza emocional que transmitían. Ricardo estaba allí, apoyándola como un verdadero amigo. Elías también, con los ojos llorosos de orgullo. Manuel se enteró de la exposición a través de uno de sus contactos. Fue, por supuesto. Se quedó en la parte de atrás, oculto entre la multitud, con una gorra calada para que no lo reconocieran. Y la vio. Vio a Dolores, rodeada de gente, sonriendo, explicando su trabajo con una pasión que le encogió el corazón. Se veía feliz. Se veía completa. Y se veía hermosa, más hermosa que nunca, iluminada por el resplandor de su propio éxito. Y él no formaba parte de ello. Se acercó a sus cuadros cuando ella estaba ocupada en otro lado. Y entonces lo vio. El cuadro central, el más grande. Era el paisaje marino de la tormenta. El que había visto en el desván. Pero era diferente. Lo había retocado. La franja de luz en el horizonte era ahora más ancha, más brillante, y en medio de las olas furiosas, había pintado una pequeña barca, no luchando, sino navegando, con la vela hinchada, dirigiéndose con determinación hacia la luz. Era su historia. Era su alma en un lienzo. Y en ese momento, Manuel supo lo que tenía que hacer. No podía recuperarla con dinero ni con poder. Solo podía hacerlo con la verdad. Unos días después, Dolores recibió una llamada de su padre. Hija, tienes que venir a la librería. Ha pasado algo increíble. Cuando llegó, encontró a su padre y a Elías con una sonrisa de oreja a oreja. Un benefactor anónimo, dijo su padre, casi sin aliento. Ha comprado todo el edificio. Ha pagado la renovación completa del taller de Elías, con un contrato de alquiler vitalicio a su nombre. Y me ha cedido la propiedad de la librería, libre de toda hipoteca. Dice que es una forma de enmendar un viejo error. Dolores supo de inmediato quién era. Más tarde esa noche, llamaron a la puerta de su pequeño apartamento. Era él. Se veía diferente. Más delgado, quizás, y había una vulnerabilidad en sus ojos que nunca había visto. Hola, Dolores, dijo, su voz era tranquila. ¿Puedo pasar? Ella dudó por un momento, luego se hizo a un lado y lo dejó entrar. Él miró alrededor del pequeño espacio, notando el caballete en el rincón, el olor a pintura.
No deberías haberlo hecho, dijo ella, refiriéndose al edificio. No puedes comprar mi perdón, Manuel. No estoy intentando comprarlo, respondió él, girándose para mirarla. Estoy intentando ganármelo. Sé que lo que hice fue imperdonable. Fui un monstruo, ciego de celos y de una arrogancia que no entendía. Estaba asustado. ¿Asustado? ¿Tú? Se burló ella. Aterrorizado, admitió, y la sinceridad en su voz la desarmó. Aterrorizado de lo que me hacía sentir. Aterrorizado de que vieras lo vacío que estaba por dentro. Aterrorizado de que me dejaras, como mi madre lo hizo. Así que intenté enjaularte, pensando que si controlaba cada parte de tu vida, no podrías escapar. Fue cruel y estúpido, y lo siento. Siento haberte hecho daño, Dolores. Siento haber intentado apagar tu luz. Era la única luz que había en mi vida, y yo mismo la extinguí. Las lágrimas brotaron en los ojos de ella, lágrimas que no eran de tristeza, sino de una abrumadora liberación. Era todo lo que había necesitado oír. He estado yendo a terapia, continuó él, con una pequeña y amarga sonrisa. He aprendido que el amor no es posesión. Es admiración. Es querer ver a la otra persona volar, incluso si es lejos de ti. Y yo te admiro más que a nadie en este mundo, Dolores. Admiro tu fuerza, tu talento, tu corazón. Se acercó a ella, pero se detuvo a un paso de distancia, dándole espacio. No te pido que vuelvas conmigo. No me lo merezco. Solo te pido una cosa. Una segunda oportunidad. No para ser tu marido, sino para ser el hombre que mereces. Para empezar de cero. Una cita. Una cena. Para que me conozcas a mí, al verdadero yo, no al tirano que se escondía detrás de un contrato. Ella lo miró, vio la verdad desnuda en sus ojos, el arrepentimiento genuino. Vio al hombre herido detrás del monstruo. Y en su corazón, el hielo que se había formado aquella tarde en su despacho, finalmente, comenzó a derretirse. Me gusta el restaurante italiano de la esquina, susurró ella. Una sonrisa, la primera sonrisa real y llena de esperanza que había visto en su rostro, se extendió por los labios de Manuel. Fue el comienzo. Lento, frágil. Salieron a cenar. Hablaron, de verdad, por primera vez. Él le contó sobre su infancia, ella le contó sobre sus sueños. Dieron paseos, fueron al cine. Él la cortejó, no con regalos caros, sino con gestos. Le llevaba el desayuno a su apartamento por las mañanas, se sentaba en silencio durante horas mientras ella pintaba, simplemente feliz de estar en su presencia. Unos meses después, él la llevó a la mansión. Pero estaba diferente. El ala oeste estaba cerrada. Él se había mudado a una de las suites de invitados. Y el jardín de su madre estaba siendo restaurado. No por un equipo de jardineros, sino por él. Lo vio de rodillas, con las manos cubiertas de tierra, plantando nuevas rosas. Quiero que este lugar vuelva a tener vida, le dijo. Quiero que sea nuestro jardín. Si tú quieres que lo sea. 6 meses más tarde, se casaron de nuevo. No en una gran catedral, sino en ese mismo jardín, rodeado solo por su padre, Elías y unos pocos amigos. Esta vez, cuando dijo sí, acepto, su voz era firme y alegre. Y cuando él la besó, fue con toda la ternura y la pasión que había nacido no de la posesión, sino del respeto y la adoración. Su vida juntos no fue un cuento de hadas, pero fue real. Llenaron la enorme mansión de risas, de arte y de amor. Dolores montó su estudio en una de las salas de la casa, y sus cuadros se hicieron famosos en todo el mundo. 2 años después, nació su primer hijo, un niño con los ojos avellana de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. Y 1 año después, tuvieron una hija, una pequeña artista que llenaba las paredes de la casa con sus garabatos. Manuel aprendió a amar sin miedo, a encontrar la fuerza en la vulnerabilidad. Se convirtió en el compañero que ella siempre había merecido, un hombre que no solo admiraba su luz, sino que la ayudaba a brillar con más fuerza. La perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que el control era la única forma de amor que existía. Pero cuando la vio renacer, feliz y poderosa por sí misma, el arrepentimiento y el amor verdadero le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Manuel y Dolores es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en un contrato ni en un apellido, sino en el respeto a su espíritu indomable. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.